¿Cómo están, señoritas, señores estudiantes del octavo año de Educación General Básica? Vamos a continuar con el plan educativo Aprendamos Juntos en Casa, el proyecto número 1 en la semana 3, específicamente en el área de ciencias sociales. Vamos a trabajar con la actividad número 3, que es la conciencia humana. Y aquí nosotros vamos a explicar y recordar lo que fue el Renacimiento, lo que es el humanismo, lo que son las humanidades. ¿Qué quiere decir esto de renacimiento? Como su palabra mismo lo dice, renacer, retomar. ¿Pero retomar qué? Las culturas, las formas de vivir, los conocimientos que nos habían generado muchos años atrás los griegos y también los romanos. Eso es lo que vamos nosotros a retomar como el Renacimiento, como su nombre mismo lo dice, renace en Italia en aproximadamente los siglos XIII, XIV, XV y XVI, que ya se fue profundizando. Y pues la característica principal de lo que es el humanismo es que se da la teoría antropocéntrica del universo. ¿Y qué quiere decir esto de teoría antropocéntrica? Que se le vuelve a poner al ser humano como el centro de atención, como el centro de todo, ya no como el Dios como el centro de todo del universo, sino se le da prioridad al ser humano. Y al darle prioridad al ser humano, pues se abre la magnitud en la cual las personas van a seguir investigando el todo, las preguntas de un todo, el por qué pasó cualquier cosa, sacar teorías. En esta parte nos van a profundizar, nos van a generar de conocimiento, van a salir con las teorías en las cuales dicen, no, el planeta no es plano, el planeta es redondo. Entonces es importante para la historia de la humanidad y también como tema la conciencia humana, el humanismo y las humanidades en el Renacimiento. Eso es lo que nosotros vamos a ver en esta actividad. Espero que les guste y les llame mucho la atención. Y tenemos como dato histórico en sí, el humanismo dice fue un movimiento también considerada una escuela intelectual que surgió en el Renacimiento entre los siglos XIV y XVI, que reivindicaba el pensamiento racional propuesto en las antiguas civilizaciones griega y romana. Es el hombre quien pasa a ser el centro desde el cual parte todo sistema de pensamiento, creencias y estética. Se valora la individualidad del ser humano y el uso de la razón para interpretar la realidad. Es decir, vamos a ser más filósofos, vamos a utilizar la razón y ya no la parte del mito, tal vez lo que no es explicado, es que Dios lo hizo así. No, aquí nosotros vamos a utilizar la razón y van a salir teorías que expliquen el un todo. De todo van a explicar las teorías. Y pues bueno, tenemos aquí la fuente de información donde podemos encontrar el humanismo y el renacimiento. Les voy a dejar en la descripción para que ustedes también puedan darle clic y encuentren todo lo referente al humanismo. Tenemos, por ejemplo, aquí vamos brevemente a hacer una parte de la lectura. ¿Qué dice que es el humanismo? Fue una escuela de pensamiento que se originó en el periodo renacentista y se caracterizó por una vuelta o revisión de pensamientos y las letras clásicas de la cultura greco-romana. Greco-romana toma a Grecia y a Roma. También tenemos las humanidades, que eran ya los docentes que impartían muchas áreas de conocimiento. Dicen, el Renacimiento es una etapa histórica posterior a la época medieval y su característica principal fue un resurgir de las artes y las ciencias y el pensamiento crítico. En este sentido, se puede decir que el Renacimiento fue un periodo específico en la historia y el humanismo fue una corriente intelectual que nació en este periodo. Y vamos en este momento a mencionar las características más importantes, por ejemplo, del humanismo, la definición. ¿Qué quiere decir humanismo? Como habíamos mencionado, es la escuela de pensamiento surgida durante el Renacimiento. El Renacimiento, dice, es un periodo histórico que abarcó desde el siglo XIV hasta el siglo XVI. Las características del humanismo: rechazó al dogma religioso, es decir, se separan, como que se divorcian de la religión, como que no va conmigo esto. Bueno, la religión en este acontecimiento también habían tomado acciones no muy buenas de justificar, inclusive de alguna manera injustas, y a toda persona, por ejemplo, a todas estas personas
que querían aportar nuevos conocimientos con sus nuevas teorías, pues la religión católica la mandaba a perseguir, la acusaban de hereje, porque decían que según los mandatos de Dios no son así y que lo que está haciendo es simplemente blasfemia. Entonces es por eso que el Renacimiento, el humanismo, una de las características, rechazo del dogma religioso, una separación total con la religión, visión antropocéntrica, lo que habíamos hablado, la teoría antropocéntrica, al ser humano llega a ser el centro de atención de un todo, es un ser ya individual que busca y generar conocimiento en base a la razón. Tenemos también el rescate de autores y obras y pensamientos clásicos. Ya vamos a mencionar algunos de ellos. Impulso a las ciencias basadas en la evidencia empírica. En el Renacimiento tenemos las características visión antropocéntrica impulsada por el movimiento humanista, auge de las artes, las ciencias y la filosofía, como habíamos mencionado, que toman como base los conocimientos que habían generado en Grecia y en Roma muchos años atrás, y siglos atrás inclusive. Debe desaparecer el feudalismo y establece la burguesía, es decir, como que ya estamos en épocas feudalistas, ya pasando al siguiente, que viene entre la mitad del mercantilismo y ya con visiones al capitalismo. Tenemos también principales exponentes del humanismo, está Erasmo de Rotterdam como con la teología, Nicolás Maquiavélico en la política y Martín Lutero en la teología. En cambio, en el Renacimiento, en las partes artística, por ejemplo, tenemos a Leonardo da Vinci, que no solo se caracterizó en la pintura. ¿Quién no lo ha escuchado a Leonardo da Vinci? Bueno, su principal característica se podría decir que es la pintura, con muchas de sus obras de arte, pero también se caracterizó en otros ámbitos, como por ejemplo en la mecánica. Que quiso realizar, fue la primera persona, creo, en el universo que intentó realizar un artefacto que pudiera volar. También tenemos a Miguel Ángel en la escultura, Nicolás Copérnico en la astronomía y Francis Bacon en el empirismo. Eso es prácticamente una de las características más principales. Como les había mencionado, tenemos aquí la lectura. Yo les voy a poner debajo en la descripción el enlace para que ustedes puedan acceder a la lectura completa del humanismo. ¿Qué dice que es el humanismo? El humanismo fue un movimiento intelectual surgido en el Renacimiento entre los siglos XIV y XVI que reivindicaba el pensamiento racional propuesto en las antiguas civilizaciones griega y romana. Y bueno, ustedes van en esta lectura a encontrar más características del humanismo, van a encontrar las características del humanismo, cuál es la concepción antropocéntrica, el regreso a los clásicos, el rechazo a los dogmas religiosos, qué es el renacimiento, características del renacimiento, la religión deja de ser el epicentro del poder, la expansión de la burguesía, el auge de las artes, avances científicos. Van a encontrar todo esto, su significado y van a hacer la lectura del enlace que les estoy dejando acá abajo en la descripción. De la misma manera, pues vamos a continuar entonces. ¿Qué más? En base a esta lectura, ¿qué actividades ustedes tienen que realizar? Dice, a partir del texto que hicimos la lectura, realiza el siguiente esquema denominado color, símbolo e imagen. ¿Y en qué consiste? El color. Van a escoger un color, el que ustedes, en base a la lectura que van a realizar, van a escoger el color que ustedes crean que represente al humanismo. Y deben explicar por qué han escogido ese color. De la misma manera, símbolo. Usted va a crear un símbolo que represente al hombre como el centro del sistema del pensamiento. Por favor, aquí basarnos en la teoría antropocéntrica. Y también va a explicar por qué has creado ese símbolo. La imagen, escoge una imagen que mejor recoja del movimiento intelectual, explica por qué has seleccionado la imagen. Tenemos esa la actividad que vamos a realizar y también la actividad número 4 que es ámbito internacional y los conocimientos y habilidades perceptivas. Para esto, como ustedes recordarán, la anterior actividad desarrollaron o están desarrollando su museo, ¿verdad?
su museo con cosas recicladas. En este caso, ustedes van a seguir trabajando con este museo y van a hacer a continuación las siguientes cosas. Vamos con la lectura. ¿Qué dice? Hacer un museo es organizar un espacio para que la gente observe, toque e incluso juegue con las cosas que hay en este espacio mientras aprende algo acerca de esas expresiones artísticas y culturales. Un museo puede caber en una habitación como la tuya o ser tan grande como el museo de tu ciudad. Solo es cuestión de organizarse un poco. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste un museo? ¿Lo recuerdas? ¿Fue un poco antes de la pandemia o muchos años atrás? ¿Recuerdas lo que había? Muy bien, continuemos con la creación del museo en casa para rescatar un patrimonio cultural, el que ya lo estábamos realizando. Para empezar a diseñar nuestro museo, desarróllalo con base en la planificación e investigación realizada en la semana anterior. Ustedes ya lo tienen estructurado. Es decir, con el museo que ustedes ya tienen estructurado, vamos a hacer lo siguiente. Primero, escribe en una sola frase qué y cómo vas a exponer tu museo. 2. Diseña y ordena el espacio. ¿Dónde irá cada pieza del museo y cómo se presentará? Teniendo en cuenta que la distribución de los objetos, su presentación y el recorrido que hagan los visitantes para poder verlos a menudo es tan o más importante que los objetos mismos. 3. Piensa en una forma sencilla en aquellos elementos que van a servir para decorar tu museo. ¿Vas a poner los objetos en el suelo o vas a colgarlos en la pared? ¿Dentro de una caja o sobre una silla? ¿Habrá algo en las paredes? ¿Dónde colocarás los carteles? Entre otros. Y número 4. Determina el recorrido a seguir por los visitantes para ver tu exposición. Esta es una de tus mejores herramientas para explicar tu exposición, aparte de las piezas. Bueno, también hay un punto número 5. Debes ser riguroso, claro y breve en tus explicaciones para que los visitantes puedan ver y entender a la primera lo que tienen delante. Tu museo debe estar listo para exponer a tu familia la actividad de la siguiente semana. Es decir, vamos simplemente a prepararnos con esto y para la próxima semana sí, ya tendremos listo para empezar a exponer el museo que realizaste a tu familia. Eso serían las actividades que tienen que realizar, señoritas y señores estudiantes del 8º año de Educación General Básica. Espero que les vaya muy bien en el desarrollo de sus actividades. Muchas gracias.